ante la responsabilidad que tenemos como Universidad Nacional de Colombia frente a la vida, la equidad y los derechos territoriales y del compromiso de tejer relación, conocimiento y acción, nos encontramos con la profesora Adriana Parias del Instituto de Estudios Urbanos en la sede de Bogotá, con el profesor Peter Brand de la Escuela de Planeación Urbana Regional de la sede de Medellín y yo de Carlos Torres de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo también de la sede de Bogotá, todos profesores de la Universidad Nacional de Colombia. Para iniciar nuestro diálogo propongo ¿sí? que en relación al eje que hemos venido discutiendo en el seminario sobre hábitats vinculados con los modos de desarrollo urbano y los problemas vinculados a los desarrollos inmobiliarios, que pudiéramos intercambiar una serie de opiniones en relación a cómo podemos garantizar que tanto las lógicas como las políticas de planeación que se han venido implementando en nuestras ciudades, que no han sido eficientes y que han tenido una serie de problemáticas, puedan dialogar y ser eficientes con la realidad que hay en estos territorios y sobre todo cómo garantizar que dialoguen con las prácticas inmobiliarias. Profesora Adriana. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, yo quisiera hacer referencia, por ser el tema de mi trabajo y de mi investigación, a las políticas de vivienda en nuestro país y, digamos, la relación con las prácticas inmobiliarias y las deficiencias que se verifican, digamos, a partir de esas dos dimensiones. La política de vivienda en Colombia, creo que desde en su última versión, que empieza en los años 90 con la retirada del Estado de la producción de vivienda y la concepción, digamos, de que la producción debe estar a cargo del mercado, ¿sí?, del sector privado, ha traído una serie de repercusiones sobre la dinámica inmobiliaria y sobre la dinámica de la ciudad como tal. Por un lado, hay algunas cifras que señalan que la producción informal del hábitat o de la vivienda se ha incrementado de manera importante con respecto al periodo anterior de la política, cuando el Estado intervenía en la producción de esa vivienda. Eso, por supuesto, es un problema para la ciudad en la medida en que acarrea problemas de segregación, de precarias condiciones de vivienda. Y entonces, en ese sentido, creo que deberíamos revisar de manera importante el enfoque de la política de vivienda para corregir, digamos, si se puede decir así, algunos de los efectos perversos que esa política del mercado y digamos, de participación exclusiva de el sector inmobiliario en la en la producción de vivienda popular. Peter, ¿qué opinas? Pues sí, yo quisiera como contextualizar un poquito este caso crónico y grave de la vivienda y observando que desde hace 3 décadas ya en las ciudades, la dirección y control de las ciudades y de las políticas urbanas ya ha querido un cambio radicalmente distinto, ¿cierto? Estamos en el contexto de la globalización neoliberal, que significa que la dinámica de cambio, incluso el cambio del Estado y cómo se organiza y cómo opera, realmente se hace en función de los intereses del capital privado. Y en las ciudades de todo el mundo es el capital privado y sus intereses que inciden y determinan la dirección general de las políticas urbanas. ¿Qué significa eso? Que son precisamente los intereses del capital y sus acumulaciones ya en nivel global y en redes globales que obligan a las ciudades a buscar sobre todo la competitividad, que significa
que los agentes capitalistas tienen que encontrar condiciones espaciales en las ciudades, ¿cierto? Para la acumulación en condiciones de competencia aguda. ¿Qué significa eso para la universidad, en mi concepto? Si los intereses del capital predominan, hay muchos intereses sociales de tipo económico y otros que quedan marginados o olvidados. Y yo creo que la función primordial de la universidad es asegurar la presencia de estas otras dimensiones de la vida urbana, la vida cotidiana, por ejemplo. No todo puede ser en función de una competitividad. Nos quieren competir todos en empresarios en potencial, por ejemplo. Pero, es decir, asegurar que los intereses de otros grupos sociales, otros sectores sociales y otras dimensiones no económicas de la vida tengan presencia en la manera de entender la ciudad y planificarlo a través de políticas urbanas. Eso lo entiendo yo como la función urgente, básica de la universidad en este sentido. Claro, pero fíjense que en esto que estamos conversando aparece una contradicción muy fuerte entre esa necesidad de garantizar una serie de bienes y servicios urbanos, garantizar en términos gruesos eso que denominamos el derecho a la ciudad, el derecho al territorio, ¿sí? Plasmado aparentemente en términos del conjunto de políticas públicas, incluida la política de vivienda, y la contradicción con el dejar hacer, dejar pasar el libre mercado, ¿cierto? Donde finalmente le transferimos al libre mercado la responsabilidad del hacer las políticas sociales, de materializar las políticas sociales, como lo que tiene que ver con las políticas urbanas y las políticas de vivienda. Y simplemente por poner uno de los elementos para polemizar, cómo de alguna manera se genera una serie de discursos como el tema del agotamiento del suelo, ¿cierto? Todas nuestras grandes ciudades aparece el discurso del agotamiento como el mecanismo a través del cual se vienen verticalizando nuestras ciudades y disminuyendo las áreas efectivas ofrecidas en términos de habitabilidad. Pero además, ¿sí?, en términos, ya lo señalaba Adriana, en eso que se denomina la política de vivienda no estamos produciendo ciudad, estamos produciendo una serie de habitáculos que resuelven el problema del techo, pero no estamos produciendo ciudad. ¿Cómo entonces garantizar que esa contradicción, que no la podemos resolver, ¿cierto?, entre los intereses del mercado y los intereses colectivos y esa esencia de garantizar que efectivamente lo que primen son la solución de esas necesidades sociales, se impongan sobre esas otras decisiones? ¿Qué piensan al respecto? Pues yo quiero como retomar digamos, tu pregunta a partir de la enfoque que le ha dado Peter a la pregunta, y es efectivamente la universidad tiene una responsabilidad grande con la sociedad en términos, digamos, de su deber ser en cuanto a cómo garantizar o por lo menos crear condiciones que permitan visibilizar por lo menos las problemáticas en nuestro campo, ¿no?, del que estamos hablando. En ese sentido, entonces, abordo tu preocupación, Carlos. Yo considero que el papel de la universidad claramente es lo que Peter está diciendo, es servir, ayudar a construir puentes o caminos o enlaces que permitan traducir la voz, ¿sí?, la voz o las necesidades, o incluso subrayar los aspectos que en esta visión estrecha de la competitividad, de la globalización, se pierden, y de cierta manera eso implica abrir caminos de participación. Pero yo también creo que también como académicamente nosotros tenemos una misión importante en el sentido de tratar de incidir a través de estudios académicos, directrices y producción de directrices de política, y discutir en el ámbito, digamos, de los gestores, de los gestores y de los actores políticos en nuestro medio. Entonces,
creo que una de nuestras papeles fundamentales es hacer eventos, seminarios, foros de discusión, de confrontación a los políticos y dejar muy claro nuestros puntos, nuestros estudios, nuestros análisis y a través, digamos, de ese esfuerzo académico lograr transformar aquello que no está cumpliendo con su objetivo. Peter, ¿qué opina? Es una tarea difícil, creo. En el campo de la planeación, Colombia ya lleva casi 15 años con una legislación de planeación urbana muy adelantada, digamos. Y ya en eso se cifró muchas esperanzas en términos de intervenir en la ciudad con base en un criterio de equidad y justicia social y equilibrio ambiental, etc. Pero nos hemos dado cuenta que básicamente pues, algo de un modelo importado orientado hacia asegurar más eficiencia en el mercado inmobiliario y con un mínimo participación como regulador del Estado, pero no agente activo. ¿Qué pasa? Como en cualquier mercado, los actores más fuertes sacan provecho de estas condiciones tal vez un poquito más eficientes del mercado y no ha conducido a los beneficios sociales y de calidad urbanística que se había esperado. Yo creo que estamos en la coyuntura de tener que repensar lo que está pasando con las herramientas que utilizamos para planificar y remodelar las ciudades, que no podemos contentarnos con lo que aparentemente iba a ofrecer la ley 388. Tenemos que pensar en otros mecanismos técnicos y no técnicos de intervenir en la ciudad con un sentido realmente de justicia social y sostenibilidad ambiental. Es una coyuntura interesante y difícil. Y no contamos con nuestro aliado tradicional, que ha sido el Estado local, porque realmente el Estado está armado y opera en funciones de intereses muy particulares. Y crear posibilidades de modificación en este sentido es un asunto difícil. Sí, precisamente eso que usted señala, Peter, esa frustración colectiva que tenemos, ¿cierto? Entre lo que usted señala y lo que señalaba Adriana, que es la responsabilidad de la universidad hasta dónde va, ¿cierto? O sea, la responsabilidad de la universidad no solamente como ese escenario crítico de construcción de pensamiento, de construcción de lógicas, de construcción de reflexión, sino también en el sentido de acompañar una serie de procesos, pero cómo esos procesos de alguna manera terminan siendo desconocidos por esas lógicas que han venido reduciendo la capacidad del Estado, llevándolo a su mínimo de expresión y transfiriéndole la responsabilidad al privado. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad de la universidad, pero nuestra responsabilidad no se queda solamente en el plano, ¿sí?, de indagar, de estudiar, de verificar, sino que tiene que dar un paso adicional. Claro, con la claridad de que nosotros no podemos suplantar a los otros, ¿cierto? No podemos suplantar los otros saberes y eso, pero creo que sí hemos avanzado en algo, ¿cierto? Y en ese avance creo que fundamentalmente tenemos la relación en términos de que la universidad ha entendido que hay un conjunto de saberes que podemos compartir y que la posibilidad de que esos saberes que podamos articular son los que efectivamente van a permitir construir colectivamente otras dinámicas distintas a las que se han establecido. Muy rápidamente, una frase de cada uno de ustedes para poder cerrar. Pues yo diría que desde mi campo de acción, desde el Instituto de Estudios Urbanos, estamos muy volcados hacia tratar de incidir en una transformación y una evaluación muy a fondo de los resultados de la política liberal de vivienda. Yo diría que deberíamos intentar participar más fuerte en el debate público, cambiar los términos con los cuales entendemos y debatimos la ciudad para crear otros entendimientos sobre lo que es lo urbano, lo que es la ciudad,
y los aspectos positivos y negativos. Primero cambiar el discurso, la manera de hablar sobre la ciudad como condición para luego tener más posibilidades de éxito en una transformación concreta. Y si me das un segundo, yo diría, no solamente la política de vivienda, sino el gobierno de la ciudad. ¿Sí? El gobierno de la ciudad abarcando, digamos, todas esas dimensiones. Sí, yo creo que todos coincidimos en que la apuesta está en cómo construir colectivamente, ¿cierto? Cómo hacer que esa sumatoria de saberes es la que vale, no la sumatoria de uno en particular. Y creo que esa es la apuesta, tanto en el tema del desarrollo urbano, como en el tema de la planeación, como en el tema de la gestión inmobiliaria. Le agradezco a la profesora Adriana Parias, le agradezco al profesor Peter Brand, y agradecemos a la sede Manizales que nos haya permitido estar en este espacio y poder compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones.